Vamos a ir al libro de los Salmos. Gloria a Dios. Libro de los Salmos. Vamos a ir al capítulo 37 hoy en esta tarde. Libro de los Salmos 37. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Salmos 37, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a darle lectura, amén, al versículo 1. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, oh Dios, hoy en esta tarde. Gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta hora por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar reunidos una vez más en este lugar, Señor, para adorarte, para exaltarte, para darte gracias, oh Dios, para darte la gloria y la honra a ti, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti, Señor, a cada momento, a cada instante de nuestra vida, Señor. Padre, hoy te doy gracias por la vida de cada uno, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú pusiste ese deseo, ese anhelo en su corazón de venir a adorarte hoy en esta hora, Señor. Padre, hoy en esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo hoy, Señor, redarguya, Señor, que tu Espíritu Santo hoy sane, que tu Espíritu Santo hoy liberte, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, como haya venido cada uno, Señor, como hayamos entrado en ese lugar, Señor, pero te pedimos, Señor, que tu mano poderosa, que tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en cada corazón hoy en esta tarde, y que tú te glorifiques, que tú te manifiestes en cada uno por el poder de tu bendita palabra. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento hoy en esta tarde. Bendito sea la gloria de Dios. Mire, hermano, qué precioso este Salmo 37. Vamos a hablar hoy en esta hora bajo el tema: que las pruebas no apaguen tu alabanza. Que las pruebas no apaguen tu alabanza. Que las dificultades no apaguen tu alabanza. Que los problemas no apaguen tu alabanza. Mire, hermano, este Salmo 37 nos narra la historia del pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia. Amén. Que había sido cautivo, que había sido llevado a Babilonia, y que se encontraba en ese momento de aflicción, en ese momento de dolor, en ese momento, hermano, donde para ellos la alegría que habían experimentado un día se les había vuelto
en Babilonia, el pueblo de Israel había perdido su tierra, el templo y su libertad, que antes eran libres, ahora estaban cautivos en tierra extraña. Y ese era el lamento de ellos. Ahora se estaban lamentando. Ahora sus enemigos les pedían que les cantaran cánticos, que les dieran alegría, pero estaban tristes, atribulados. Yo no sé qué es lo que usted pueda estar pasando, usted pueda estar atravesando en estos momentos o en estos días de su vida. Puede ser que esté atravesando ese desierto, puede ser que esté siendo cautivo por algo que le esté quitando la paz, que le esté quitando la alegría, que no lo deja estar tranquilo, que todo el tiempo está pensando que esa paz, que esa alegría que un día tuvo, que un día experimentó, ahora se ha convertido en tristeza, ahora se ha convertido en lamento, ahora se ha convertido en queja. Pero déjame decirle algo, hermano, que hoy en esta tarde el Señor, a través de su palabra, vamos a ver cómo el Señor va a levantar a su pueblo, cómo lo va a levantar también a cada uno de ustedes. Ese dolor, esa tristeza, ese cautiverio que pueda estar pasando, déjame decirle que no va a ser para siempre. A su tiempo Dios le dará la victoria, a su tiempo Dios lo levantará, a su tiempo Dios lo traerá de regreso, a que un día de ustedes se gozó, se alegró. Hoy el Señor lo va a traer nuevamente. Por eso el salmista David decía: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, dice, entonces nos llenaremos de alegría. Mi cántico, mi boca cantará alabanza. ¿Por qué, hermano? Porque el cautiverio, la tribulación no es para siempre, es por un tiempo. Pero Dios, aleluya, que grande misericordia, Dios lo levantará, Dios lo restaurará, como restauró al pueblo de Israel. Porque ese pueblo no se quedó cautivo para siempre. Si no vea la historia, dice que el pueblo fue cautivo por 400 años en Egipto. Fueron cautivos, pero un día dice que Dios oyó el clamor de ellos y dijo: voy a descender para libertar a mi pueblo. El clamor suyo, hermano, Dios lo ha escuchado. A su tiempo de Dios, aleluya, Dios va a descender a su vida, Dios va a descender a su familia, Dios va a descender a sus hijos y los restaurará, los libertará, aleluya, porque es palabra de Dios. Dice que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová los ayudará. Claman los justos, dice el salmista, si Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Este pobre clamó, dice, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es digno de darle la gloria, la honra, la alabanza, aleluya, porque Él es el merecedor de toda la gloria. Él es digno de la alabanza, hermano. Por eso el Salmo, cuando el hermano leía el Salmo 95, ahí dice que vengamos a Él con alabanza, que le reconozcamos a Él. Cuando nosotros venimos con alabanza, hermano, no es solo cantarle, adorarle, no. Alabanza va más allá. Alabanza es reconocer la soberanía de Dios absoluta, que Él es Dios. Reconocerle en los momentos difíciles de nuestra vida, como aquellos hombres. Dice que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos cantaban himnos a Dios, le estaban dando alabanza a Dios, aunque estaban presos, pero su espíritu adoraban al Dios que vive. Alabanza es reconocer, hermano, la soberanía de Dios, es reconocer que Él es Dios, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Esa es la verdadera alabanza, hermano.
Cuando usted está reconociendo, cuando usted se humilla delante de Dios, está reconociendo, le está dando alabanza a Él, le está dando alabanza a Dios. Entonces, hermano, miramos en este punto cómo este pueblo que un día había experimentado esa alegría, esa paz, ese gozo, ahora estaban tristes. Ahora, los instrumentos, ¿a dónde los tenían? ¿A dónde los tenían, hermano? Colgados. Dice que habían colgado sus arpas, sus instrumentos, los habían colgado en los sauces. Allí los tenían colgados. ¿Dónde tienes colgado, hermano, tu instrumento que Dios te ha dado a ti? Lo tienes colgado en ese sauce también. Y los que están alrededor tuyo te dicen, y no eras tú, pues, el que cantabas. Y no eras tú, pues, el que predicabas. Y no eras tú, pues, el que adorabas a ese Dios. Por eso, hermano, me llama la atención en el libro de Esdras, capítulo 8, y su versículo 20 en adelante. Ese hombre dice que publicó ayuno a todo el pueblo, pidiéndole socorro a Dios, porque tuvo vergüenza, dice, de ir a aquel hombre a pedirle ayuda, porque él había dicho que la misericordia y el poder de Dios era para los justos, para los que venían a él, pero ahora estaba en aprieto, ahora estaba pasando por un momento difícil, y en vez de ir al hombre, fue a Dios. Allí estaba reconociendo y le estaba dando alabanza a aquel que vive. Dice que y publiqué ayuno junto al río de Jaba, para que nuestro Dios, dice, nos fuere propicio en nuestros caminos, dice, y él oyó, y él dice que nos socorrió. Así Dios nos va a socorrer a cada uno de nosotros cuando venimos a él, cuando reconocemos que él tiene el poder, él tiene el dominio en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, porque él es Dios. Porque él es Dios. Hermano, qué bonito es cuando usted reconoce, la soberanía de Dios. Ese hombre dice que publicó ayuno. Allí dice, junto a ese río de Jaba, para pedir socorro, para pedir camino derecho a Dios, a Jehová, por él y para el pueblo, porque sus enemigos venían contra él, estaban siendo perseguidos. Porque tuve vergüenza, dice, de ir al rey a pedirle ayuda, porque él le había dicho, dice, que la mano de Dios estaba sobre los justos y sobre los que le temían a él. Se imagina, hermano, que ese hombre, después que le había dicho a ese rey, después que le había presentado a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, que ahora él fuera por ayuda de regreso a pedirle ayuda a ese rey. ¿Qué iba a decir ese rey? Bueno, y no que tú le sirves a un Dios, no que tu Dios es grande, tu Dios es poderoso. Por eso dice que él tuvo vergüenza de ir a pedirle ayuda al rey. Mira, hermano, nuestro Dios es bueno, hermano. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es propicio a sus quejas y a las mías. Nuestro Dios los escucha, porque nuestro Dios no es un Dios sordo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios vive. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, no. Nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Su oído está atento, dice, al clamor de su pueblo, para socorrerlo, para ayudarlo. Pero lo que Él quiere es que le reconozcamos, que vengamos a Él con alabanza. Pero este pueblo, hermano, mire, estaba viviendo un lamento, porque solo se acordaba, dice, mire, se acordaban, dice, de Sión. Se acordaban cómo antes alababan a ese Dios, pero ahora que estaban
estaban pasando dificultades. Es que, hermano, no es fácil adorar a Dios en medio de la dificultad. Es que no es fácil alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. No es fácil, hermano, si no, mire cómo estuvieran las iglesias en todos lados, estuvieran llenas. Pero no, hermano, porque hay muchas veces, aleluya, que las pruebas, que el dolor, que las dificultades, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Pero Dios quiere, dice, que vengamos a Él, que traigamos a Él nuestra queja. En medio del dolor, en medio de las pruebas, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, dice, todas las cosas obran y ayudan para bien, conforme a su llamado, conforme a su propósito. En las buenas, en las malas, nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que darle la gloria a Dios, aleluya, porque en nuestras debilidades Él se perfecciona en nosotros. Porque cuando usted y yo somos débiles, entonces somos fuertes para Él, por la ayuda de Él. Pero mire, hermano, dice que ahí tenían, dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. ¿Cuánta gente no hay allá afuera en el mundo, hermano, que solo se acuerdan que un día le sirvieron a Dios, que un día le cantaron a ese Dios, que un día exaltaron a ese Dios maravilloso, pero ahora le han dado la espalda, ahora han retrocedido, ahora se han apartado de Dios, en donde le tienen que dar alabanza a Él, en donde usted y yo, hermano, le tendríamos que adorarle, porque en medio del dolor, en medio de las dificultades, la mano de Dios se mueve a nuestro favor, porque Dios no es injusto para olvidar lo que usted ha hecho para su obra. Porque nuestro Dios, hermano, no olvida. Nuestro Dios no es olvidado. Nuestro Dios no es olvidado como nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de los favores que Dios nos ha hecho. Pero Dios no se olvida. Nuestro Dios no se olvida. Su oído dice que no se ha grabado para oír el clamor de sus hijos. Él sigue, hermano, siempre con su oído atento al clamor de cada uno. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vengamos a Él. Entonces, hermanos, estaban llorando, solo se estaban acordando de que un día habían experimentado ese gozo, esa alegría, pero ahora estaban siendo atribulados y se les estaba haciendo difícil a ellos. O dígame usted si no se le hace difícil muchas veces adorar a Dios, servirle a Dios en momentos de dificultad en nuestras vidas. Sí, porque llega el dolor, llega la tempestad, llega la tribulación, porque muchas veces el enemigo va a querer volverlo a cautivar, a llevarlo cautivo, porque él anda, dice, como león rugiente, viendo a quién devorar. Amén, él anda. Pero nosotros tenemos que pararlos firmes en esa palabra, creyéndolo, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Nuestro Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Nuestro Dios es digno de adorarle, de exaltarle en las dificultades, en el desierto, en la alegría. Por eso el apóstol Pablo dice, dar gracias a Dios en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Darle gracias a Dios. Pero no es fácil muchas veces. No es fácil muchas veces darle gracias a Dios en momentos de dificultad. Se nos hace difícil. Si no, vea este pueblo. Vea este pueblo qué difícil se le estaba haciendo cantar esas alabanzas que le pedían aquellos que los habían llevado cautivos. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si este pueblo hubiera adorado a Dios en medio de ese desierto que estaba pasando? Amén.
Nuestro Dios es digno de adorarle, de exaltarle, hermano, porque cuando usted le alaba, algo sucede. Cuando usted le da gracias a Dios, la mano de Dios es movida a misericordia. ¿Usted cree que no sucede algo cuando está pasando aquellos momentos difíciles y en vez de centrarse en el dolor y la angustia, usted comienza a adorar, usted comienza a exaltar a Dios en su mente, en su espíritu, a recordar lo maravilloso que ha sido Dios, lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros? ¿Qué hubiera pasado si este pueblo, hermano, hubiera adorado a ese Dios? Hubiera demostrado en medio de ese dolor que ellos servían a un Dios vivo, a un Dios grande, que en medio de ese dolor Dios estaba con ellos, así como estuvo con aquellos 3 hombres allá en Babilonia cuando habían sido llevados cautivos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando aquel rey los llevó y los echó a aquel horno de fuego y le dijo: si ustedes no se postran ante mi estatua, van a ser echados a aquel horno de fuego. Y dice que aquellos hombres le contestaron: nuestro Dios al cual nosotros le servimos nos puede librar, y si no sea así, sabe, oh rey, que no serviremos y no nos postraremos ante esas estatuas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Le estaban dando alabanza a Dios, estaban reconociendo la soberanía de Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de ese cautiverio que estaban pasando. Porque estaban cautivos en Babilonia. Y ahí también iba Daniel. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Pero vea, hermano, lo que pasa cuando usted le da alabanza a Dios en medio de la prueba. Por eso el tema es, hermano, que las pruebas no quiten tu alabanza. Que las pruebas no aparten tu alabanza de Dios. Ese reconocimiento que solo Dios lo merece. Que las pruebas, que el dolor, que la angustia, que las dificultades no quiten su alabanza de cada uno de ustedes. Como de mí también. Que en medio del dolor tenemos que adorar a Dios. Que en medio de la dificultad tenemos que darle gracias a Dios. En lo poco, en lo mucho, decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a gozarme en lo poco, en lo mucho, teniendo o como no teniendo. Pero él le daba gloria a Dios, él le daba alabanza a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que le reconozcamos, que le demos gloria, que le demos honra y que le demos alabanza. Pero es difícil, hermano. Pero encontramos hombres en la Biblia que le dieron alabanza a Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la oposición. Adoraron a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso. Entonces, hermano, sobre los sauces, dice el 2, en medio de ella, oiga, ahí tenían colgados sus instrumentos en los sauces. Por eso le preguntaban: ¿dónde tiene grabado, dónde tiene colgado su instrumento? Ese don que Dios le ha dado, ¿dónde lo tiene? Lo tiene colgado también en medio de esos sauces. Y solo se recuerda. Está viviendo en ese recuerdo que un día hizo y ahora ya no. No. Dios quiere, hermano, que nosotros le adoremos a Él, que nosotros le demos gloria a Él. Pero este pueblo, hermano, estaba pasando por ese cautiverio. Amén. Sobre los sauces, dice, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Oiga, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían alegría. Hermano, porque hay gente que no conoce de Dios, ha oído, ha escuchado de Dios, pero no ha experimentado, no ha tenido ese encuentro genuino con Él. Y ellos miran su alabanza suya, su adoración, y en un momento
Le van a pedir, canta esas alabanzas, así como cuando aquel rey Saúl dice que estaba siendo atormentado, hermano. Oiga, dice que el rey estaba siendo atormentado y llegó a su oído y le dijo: oye rey, allá está alguien que toca el arpa, allá hay alguien que sabe tocar el arpa, hay que traerlo para que te toque, porque dice que el rey había perdido el sueño, no podía dormir con aquella tribulación que tenía, hermano. Pero llegó aquel hombre llamado a David, amén, y dice que lo llevaron al rey y comenzó a tocar aquella arpa, aleluya, y aquel hombre comenzó a ser restaurado, aquel hombre comenzó a tener aquella paz, hermano, aleluya. Mire, hermano, algo sucede, aleluya, cuando usted adora a Dios, cuando usted exalta a Dios. Aquella gente que está alrededor suyo, que está siendo atribulada, va a sentir paz, va a sentir alegría. ¿Por qué? Porque en la alabanza, aleluya, la gloria y el poder de Dios se manifiesta de una manera especial. ¿Qué es lo que les pedían ellos, pues? Les pedían que les cantaran. Les pedían que les cantaran alabanza, porque ellos sabían que la alabanza había algo, sucedía algo, había paz, había libertad. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los hará libres. Ellos querían que aquellos hombres les cantaban, aleluya, que agarraran aquellos instrumentos y comenzaran a adorar a Dios, y comenzaban, hermanos, que comenzaran a adorar a Dios, aleluya. Pero no, en vez de cantarle, en vez de levantarse, aleluya, no, dice que solo se recordaban que un día habían adorado a Dios. Y es lo mismo que hoy pasa, hermano. En vez de levantarse, muchas veces, hermano, en vez de levantarse, en vez de actuar, no, sí, mejor se quedan ahí, hermano. Mejor se quedan ahí en ese lamento, recordando. No, Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros nos levantemos y le demos alabanza a Él, y le demos gloria a Él. Porque Él es el único que debe de tener toda gloria y toda honra. Por eso aquellos hombres, cuando los habían llevado, cuando los habían encarcelado, a estos apóstoles, a Pedro y a todos aquellos que andaban con ellos, dice que aquel hombre les dijo: juzgad vosotros si es digno obedecer a ustedes o obedecer a Dios. Pero aquellos hombres obedecieron a Dios, fueron encarcelados, pero en medio de esas cárceles dieron testimonio, dieron alabanza a aquel Dios que vive, aquel Dios, aleluya, que hasta el día de hoy no ha perdido ninguna batalla. Por eso, hermano, hermana, en medio de las dificultades, en medio del desierto tal vez que puedas estar pasando, aleluya, démosle gloria a Dios, démosle alabanza a Dios, aleluya, reconozcámosle que Él tiene el poder para transformar cualquier situación. Porque Él no ha perdido ninguna batalla. Pero yo tengo fe que así como Dios redimió a este pueblo de esa cautividad, así también Dios va a traer a aquellos que han sido cautivos, que se han alejado, que se han apartado, y que un día le sirvieron a ese Dios, adoraron a ese Dios. Tal vez eran levitas, tal vez ministraban alabanza, predicadores, evangelistas, pastores. Un día Dios los va a restaurar. Que ese cautiverio que puedan estar pasando, Dios un día lo va a levantar. Dios lo va a restaurar. Porque nuestro Dios es fiel. Porque nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen que nuestro Dios es fiel? Nuestro Dios es fiel, diga: nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Porque fiel es Dios, que lo ha prometido y lo hará. Porque la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es grande, hermano.
Y usted y yo estamos hoy aquí por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, dice que no hemos sido consumidos. Amén. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hermano, qué tremendo es. Qué tremendo es que alguien venga a usted y le pida y le diga: cántanos. Así como cantas allá en la iglesia, así como adoras a Dios, adóralo. Mire, este pueblo le pedía alegría a ellos. No le pedían alegría por pedirle, hermano, por casualidad, no. Se los pedían porque ellos sabían que eran hijos de Dios, era el pueblo de Dios, y le adoraban a Dios. Por eso el salmista David, hermano, en el Salmo 40, un salmo que todos lo conocen, donde dice: pacientemente esperé en Jehová, y se adivinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación. Puso mis pies, dice, sobre rocas, y enderezó mis pasos, y puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice: lo oirán muchos, y temerán y confiarán en Jehová. O sea, hermano, mire el peso, mire, hermano, lo que representa la alabanza hacia Dios. Amén. Y puso cántico nuevo, dice, alabanza. Lo oirán muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Es que, hermano, cuando usted alaba a Dios, y tal vez la gente sabe que está siendo atribulado, pero en medio de ese dolor usted se levanta y alaba a Dios en medio de esa prueba. Usted glorifica a Dios, hermano. Los que están alrededor suyo, aleluya, van a decir: mire, y ese no es el que está pasando por esos momentos difíciles. Mira, y no es el que está siendo atribulado, pero en vez de llorar está cantando, en vez de estar lamentándose, está dándole gloria a Dios. Entonces los enemigos, los alrededores nuestros van a reconocer y van a adorar justamente a ese Dios maravilloso. Porque eso es lo que sucede. Eso dice el salmista David: lo oirán muchos, dice, y se alegrarán y glorificarán a Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces dice que allí habían colgado sus armas, y los que los habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciéndonos: cantarnos algunos, oiga, cantarnos algunos de esos cánticos. Aleluya. Espero que usted se sepa algunos cánticos de adoración a Dios, porque si alguien se le acerca a usted: oye, cántanos un canto de esos maravillosos, gloriosos, que le cantan a ese Dios. Y si no se sabe uno, pero qué diferencia cuando llega alguien y usted llega: tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque Él es el único digno, hermano. Él es el único digno. Él es quien puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría, porque nuestro Dios es grande y poderoso y bueno y maravilloso con cada uno. Esos que los habían llevado cautivos, esos querían que les cantaran. Ellos querían escuchar alabanzas a ese Dios maravilloso. Así como cuando el pueblo de Israel iba en aquel desierto, había aquellos pueblos que llegaba a su oído que decían: ahí viene el pueblo que salió de Egipto, ahí viene y va a pasar por aquí, aleluya. Ese pueblo grande, ese pueblo, ese ejército poderoso.
pueblo le pudo resistir en esa travesía del desierto. Ningún pueblo. Ningún pueblo, hermano. Pero vean qué triste. Vean qué triste, hermano. Este pueblo de Israel salió libre de Egipto. Dios lo libertó con mano fuerte, con mano poderosa. Fue libertado. Pero vea, hermano, lo que pasa. Este pueblo, en todo ese desierto, siempre salió acordándose de Egipto. Siempre iba recordando en su mente, murmurando, rebelándose contra Dios, porque no se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra el mismo Dios que los había libertado. Y miren cómo este Dios es bueno, pues. Ellos pedían carne en el desierto y Dios les daba carne. Pedían agua en el desierto y Dios les daba agua. ¿Qué es lo que ese pueblo no pedía que Dios no les daba? Y aún así, todavía se recordaban de Egipto. Miren, si allá comíamos esto, si allá comíamos esto otro, ¿por qué los ha sacado al desierto? ¿Por qué los ha sacado a comer este pan liviano? Y pan que nunca ellos en sus vidas habían comido, ¿no? Porque era maná caído del cielo. Porque dice que cada mañana caía y ellos salían a recoger solo para ese día. No podían guardar para el siguiente día. Ahí miramos la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Vivamos el día que Dios nos ha dado. Démosle gracias a Dios por el día que Dios nos ha dado. Glorifiquemos a Dios el día que Dios nos permite, hermano. Démosle alabanza a Dios el día que Dios nos da. Porque el día de mañana no es nuestro. No podemos decidir nosotros por el día de mañana. Entonces, hermano, este pueblo salió libre, pero en su mente todavía traía esa nostalgia de Egipto. Y usted sabe la historia de este pueblo. Que todos, dicen, los que salieron de Egipto, de una edad hacia abajo, todos quedaron en el desierto. Todos. Y mire este pueblo que estaba siendo cautivo. Ellos les pedían alegría. Ellos les pedían que les cantasen. Tal vez ellos, hermanos, estos que los habían llevado cautivos, tal vez estaban más cautivos que ellas, hermanos, espiritualmente. Por eso les pedían que les adoraran, que les cantaran. Ellos querían escuchar esas alabanzas. Ellos querían escuchar esos instrumentos con que adoraban en Jerusalén. Porque dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que le adoren, que le exalten. Entonces estos hombres les pedían y les decían: cántenos algunos cánticos que cantan en Sión. Pero ahora, en vez de cantar, de darle gloria, alabanza a Dios, estaban encerrados en esa nostalgia del recuerdo. ¿Cuántos no hay, hermanos, que están encerrados en esa nostalgia del recuerdo, del pasado? Que se acuerdan, hermanos, de ese pasado, tal vez de esa vida que tuvieron, de esa cautividad que tal vez pasaron, hermano. Pero si ya Dios los ha hecho libres, es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de darle gloria a Dios. Porque ya Dios nos libertó. Ya Dios, aleluya, nos hizo libres. Y ahora usted y yo somos hijos de Dios y le servimos a un Dios poderoso. A un Dios
entonces, hermanos, que las pruebas no quiten tu alabanza. Póngase de pie en esta tarde. Les cantaban, les decían cántenos, cántenos. Pero ellos, dice que solo se acordaban de Sion, que un día adoraron en Jerusalén a ese Dios. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando, hermano. Usted nos conoce y Dios nos sabe. Pero Dios quiere, hermano, que en medio de ese desierto, de esa prueba, de esa dificultad que usted esté pasando, le dé alabanza a Dios. Reconozca a Dios que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene el dominio para cambiar todo lo imposible posible. El salmista David decía en su Salmo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación y Dios mío. El salmista David nos invita en el Salmo 103, y usted conoce ese salmo. En el Salmo 100, que entremos por esas puertas con acción de gracia, con regocijo, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros mismos. Cuando usted y yo reconocemos, hermano, la soberanía y la grandeza de Dios, le estamos dando alabanza a Dios. Yo no sé, cualquier que sea la necesidad o la dificultad que usted pueda estar pasando, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios, a su tiempo, Dios visitó a su pueblo. Al tiempo de Dios, los milagros suceden. Las cosas cambian. No es a nuestro tiempo. No es cuando nosotros queramos, no. Es al tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo vaya a pasar? No sabemos. Pero ese pueblo que había sido cautivo tuvo que esperar 70 años para que fuera redimido. Hasta que se cumplieron esos 70 años de cautividad, ese pueblo fue redimido. Puede ser que Dios hoy pueda cambiar su situación. Puede ser que mañana, puede ser que dentro de un mes o un año, no sabemos. Pero lo que sí debemos de saber es que nuestro Dios es fiel y que al tiempo de Él las cosas van a suceder. Pero yo le invito a creerle a ese Dios. Yo le invito que le demos alabanza a ese Dios, sin importar lo que pueda estar pasando. Démosle gloria a Dios. Vengamos a Él, presentémonos delante de Él, como aquella mujer llamada Ana, que estaba turbada, pero dice que derramó sus lágrimas, su alma delante de Dios, y Dios le escuchó. Dios le escuchó. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido y Él lo hará. Yo le invito a que levante su mano hoy en esta tarde y le demos gracias a Dios
Que en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, en medio de eso que no lo deja estar en paz a usted, tal vez está siendo atribulado por dentro. Tal vez usted por fuera está alegre, contenta, pero por dentro está siendo atribulada, atribulado. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, hoy podemos levantar nuestras manos y le podemos dar gracias a Dios y reconocerle que en medio de ese dolor, que en medio de esa dificultad, Dios va a obrar a su favor. Porque nuestro Dios es grande, hermano. Porque nuestro Dios es poderoso. Porque nuestro Dios no olvida nada. Y al tiempo de Dios las cosas cambiarán. Dígale, Padre, yo te doy gracias hoy en esta tarde. Dígale, Padre, gracias por este día que me has dado. Porque he podido palpar tu misericordia una vez más. Porque a pesar de lo que estoy atravesando, porque a pesar de mi dolor, a pesar de mi angustia, tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdame a confiar más en ti, dígale hoy en esta tarde. Ayúdame, oh Dios, auméntame la fe. Tal vez ha perdido las esperanzas, tal vez le han dado malas noticias, pero nuestro Dios, aleluya, Él tiene el control de todas las cosas. Cuando los médicos, cuando todos dicen, ya no hay solución, ya no hay remedio, nuestro Dios dice, sí hay solución, sí hay remedio, porque Él es el dador de la vida, porque Él da, Él quita, porque Él enriquece, Él empobrece, porque Él es el Dios de vida, porque Él es el Dios de paz, porque Él es el Dios de gozo, porque Él es el Dios de alegría. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, hermano. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es poderoso. Todas las cosas tienen un propósito de parte de Dios. Que nada, hermano, quite tu alabanza hacia Dios. Que nada ni nadie quite esa alabanza de tus labios, de tu corazón. Hoy es el día en que puedes hacer un nuevo pacto con el Señor. Si hasta este día habías colgado tu instrumento, tu arpa en medio de ese sauce, hoy la puedes tomar y hoy puedes decirle a ese Dios, Señor, yo quiero servirte de hoy en adelante. Yo quiero ver tu grandeza de hoy en adelante. Que en medio del dolor, Señor, yo te alabaré. Que en medio de la dificultad mi alabanza estará en mi boca. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en esta tarde, dígale, Padre, gracias. Padre, yo reconozco que te he fallado. Padre, yo reconozco que soy pecador. Pero también dígale, yo reconozco que tú perdonas a aquellos que vienen delante de ti, aquellos que reconocen, tú los perdonas, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Levanta esas manos a ese Dios. Levanta esas manos hoy y dale gracias a Dios. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Ven a Él. Ven a Él hoy en esta tarde. Tal vez aquellos que van a mirar este mensaje, tal vez andan alejados, se han apartado de Dios. Tal vez han sido llevados cautivos por el enemigo. Tal vez se encuentran por ahí solo recordando que un día le sirvieron a Dios, que un día adoraron a Dios. Tal vez fueran levitas, predicadores, evangelistas, líderes de jóvenes, maestros, diáconos, y andan alejados de Dios.
Pero hoy Dios quiere redimirte. Hoy Dios quiere libertarte. Hoy Dios quiere que levante esa arpa, ese instrumento, ese Dios, ese don que Dios te dio. Hoy Dios quiere que lo retomes nuevamente y que le dejes alabanza a Él. En vez de lamentarte, de quejarte, Dios quiere que su nombre sea glorificado. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Padre, gracias por la vida de cada uno, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Si hay alguien, oh Dios, hoy en esta tarde que necesita reconciliarte contigo, Señor, Padre, hoy lo ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque tu misericordia es grande, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Creemos por fe, Señor, que tu palabra, que esa semilla, Señor, caerá en buena tierra y dará fruto al 100%. Padre, bendice a todos aquellos que van a ver este mensaje, Señor. Bendice su vida, su familia, Señor. Restáuralo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu pueblo, Señor, hoy en esta noche. Por aquel pueblo también que nos hizo presente. Padre, bendícelo ahí donde está. En el nombre de Jesús. A ti te damos gloria. A ti te damos honra, alabanza. Por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor hoy en esta tarde.